yo ahora decido a qué dedico mi día, y eso es impagable. Eso es verdaderamente impagable. Y si un jueves me quiero marchar a Formentera, que lo he hecho hace un mes, me he ido de jueves a domingo a Formentera, pues ya no tengo que esperarme al viernes a las 5:30 de la tarde y volver el domingo a las 9 de la noche y pagar 540 euros por un vuelo Madrid-Ibiza-Madrid, sino que me marcho el jueves por la mañana y simplemente con quien me tenga que reunir, pues en vez de darle un slot el jueves, se lo doy el lunes próximo, ¿no? Y nadie se muere, porque ni nadie somos imprescindibles, ni todo es tan importante ni tan urgente. En este episodio abordaremos el fascinante viaje de construir una carrera profesional en un mundo que a menudo se siente como un aeropuerto en constante movimiento. La vida laboral puede parecer una serie interminable de conexiones y despegues, donde cada decisión nos lleva a nuevos destinos, algunos planificados y otros completamente inesperados. Navegar este complejo paisaje requiere no solo habilidad y determinación, sino también la capacidad de detenerse, reflexionar y seguir adelante con renovada claridad y propósito. Imagina que tu carrera es un vuelo. Comienzas con una ruta clara, pero a menudo te enfrentas a turbulencias imprevistas, desvíos inesperados y aterrizajes forzosos. En medio de este viaje, es crucial encontrar momentos para pausar, recalibrar y asegurarte de que tu brújula interna sigue apuntando hacia tu verdadero norte. Nuestro episodio de hoy explora cómo equilibrar las demandas de la vida profesional con la necesidad de mantenerse auténtico y fiel a uno mismo. Hablaremos sobre cómo afrontar los desafíos que se presentan en la pista de despegue de nuestra carrera y cómo, a veces, las paradas inesperadas pueden ofrecer las oportunidades más valiosas para el crecimiento y la autocomprensión. Acompáñanos mientras despegamos en este viaje de autodescubrimiento y éxito profesional. Nuestro destino es una conversación inspiradora que promete ofrecerte herramientas y perspectivas para manejar tu propio trayecto laboral con más confianza y equilibrio. Para guiarnos en este recorrido, contamos con una invitada muy especial, Marta Echarri. Con su vasta experiencia en la banca tradicional y su liderazgo en entornos innovadores, Marta nos comparte su filosofía de vida y su enfoque en la importancia de parar, pensar y seguir adelante. Prepárate para despegar en este episodio de Para, Piensa y Sigue. Muchas gracias, Marta, por compartirnos tu caso. Hola, Marta, ¿qué tal? Bienvenida al podcast, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien. Muchísimas gracias por ofrecerte para salir en el podcast de Al Borde del Burnout. Para todos los que nos están escuchando, ¿quién es Marta? Bueno, a ti por tenerme, que me hace mucha ilusión venir aquí a este podcast, y tú y yo además nos conocemos de hace una época, o sea que gracias a ti. ¿Quién es Marta? Pues Marta es ahora emprendedora, como novedad. Marta tiene 40 años, tiene un perfil súper internacional, he vivido muchísimos años fuera, en Estados Unidos muchos de ellos, he vivido también en París, y soy muy fan de las diferentes culturas y de ser adaptable a diferentes culturas, a diferente gente. He trabajado toda la vida en banca y desde hace un tiempo a esta parte decidí tomarme un respiro, tomar un descansito y pararme y resetear y pensar. Y el pensamiento me ha llevado a tener una serie de proyectos, entre los cuales están un par de proyectos de emprendimiento que son los que te voy a contar hoy. Qué bueno, Marta. ¿Y qué le lleva a alguien de éxito, ¿no?, que llega a posicionarse como country manager de varios bancos bastante importantes, a de repente llegar a un punto en el que la única vía de escape es, como dices tú, resetear? Pues mira, creo que yo empecé a trabajar muy jovencita, hice prácticas muy joven y empecé a trabajar con un trabajo fijo con 20, o sea que si haces una resta rápida, 40 menos 20, llevo 20 años currando, que para las generaciones actuales es un montón. No tengo niños, por tanto, nunca he tenido una parada en mi carrera profesional en la que te has dedicado en cuerpo y alma a otra cosa. Y pensé pues en otoño del año 2023 que era hora de parar y de repensar. Y lo que me ha llevado a ello realmente es liberar espacio del disco duro. Esto es una teoría que yo escuchaba y no me creía, pero creo que es súper precisa. Cuando tú estás trabajando 1000 horas al día y estás totalmente enfocado en un proyecto, las ideas no te fluyen de otros proyectos porque literalmente a tu disco duro digamos que tu disco duro no tiene la capacidad de absorber más proyectos o más ideas o más temas. Y la verdad es que cuando en noviembre decidí parar
Mi primera decisión fue irme fuera, irme de viaje. Estuve 1 mes y medio fuera de viaje y, entre otras cosas, hice un programa ejecutivo en la costa oeste de Estados Unidos, en Singularity, en el que aprendí un montón sobre inteligencia artificial, sobre longevidad, sobre robótica, pues un poco como el mundo que viene, ¿no? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Que a mí siempre me ha encantado ir un poco por delante, ir un poco como con la bandera de la disrupción, con la bandera de la innovación. Y después de haber hecho ese aprendizaje tan enorme, y después de haber viajado un montón, y después de volver a España, pues después de unos meses pensé, wow, qué cantidad de ideas me han venido ahora, que estoy como con la cabeza en blanco, como tabula rasa, y algunas de estas ideas a lo mejor las puedo poner en marcha. Así que yo creo que eso ha sido un poco la razón. Qué bueno. Y 20 años que son muchísimos, que dan para muchas historias, muchos aprendizajes. Claro, ¿cómo vas acumulando, digamos, toda esa carga o toda esa información en el disco duro? ¿Y cómo empiezas a darte cuenta de que ya no cabe más cosas ahí? Pues mira, lo de almacenar en el disco duro es literal. Yo tengo no sé si es un defecto, sí que creo que es un defecto. Soy bastante impaciente, ese es el defecto, y la virtud es que soy bastante eficiente. Y entonces estas dos, virtud y defecto, se combinan en que al final trato de hacer las cosas muy rápido. Entonces, ¿cómo se llena el disco duro? Porque de pura eficiencia tu cabeza va a 10.000 revoluciones. Y yo soy la típica persona, la gente que ha trabajado conmigo lo sabe, que tengo 25 pantallas abiertas, te contesto por Slack, a la vez que por Instagram, a la vez que por WhatsApp, me llamas y te cojo un segundo. El cambio de plataformas lo hago muy a menudo, y eso aparentemente a nivel cerebral es un killer, eso te mata, porque te reduce mucho la capacidad de concentración y al final la capacidad de productividad, ¿no? Entonces, por un lado eres muy eficiente, pero por otro dejas al cerebro literalmente quemado. Entonces, pues bueno, yo creo que darte cuenta que tu disco duro está lleno o que tu disco duro va a demasiadas revoluciones creo que es un buen aprendizaje y es una buena situación, sobre todo cuando tienes la posibilidad de parar y reflexionar, que no todo el mundo la tiene. Yo en ese sentido me considero muy afortunada de poder decir, oye, paro, pienso y sigo, y ese es el tema, ¿no? ¿Sigo hacia dónde o sigo por dónde? Pues si he entendido bien, al final, ¿no? Hasta que tú tomas la decisión de parar, y ahora hablaremos sobre también parar, eres lo que podríamos llamar un perfil, un doer, ¿no? O sea, el que es Totalmente. problema, solución rápido, ejecuto, siguiente problema, ¿no? Y constantemente esa velocidad, y ahí entiendo, ¿no? La combinación entre impaciente y eficiente, es decir, es que esto se hace en un segundo, ¿para qué vamos a demorarlo 1 minuto, 1 hora, un día o un mes, ¿no? Si esto es relativamente, o sea, en tu cabeza tú lo ves todo cristalino, ¿no? Y aquí me gustaría un poco enlazarlo con, claro, ¿y qué pasa cuando ves que tu alrededor o el mundo en el que vives no va a esa velocidad? Me frustra bastante, para serte sincera. Me frustra bastante y yo, por ejemplo, con el grupo de gente o con el grupo de compañeros con los que trabajo muy bien, y esto lo digo desde la más absoluta sinceridad, son las personas que piensan rápido como yo y que ejecutan rápido como yo. Y muchas veces me pierdo en personas que son mucho más reflexivas, y que a lo mejor necesitan mucho más tiempo para tomar decisiones, pero que luego muchas veces son mejores decisiones que las mías. Pero te reconozco desde la más absoluta sinceridad, mano en el corazón, que me frustra un poco. ¿Y cómo ves el mundo? ¿Ves un mundo que va rápido o un mundo que va lento? Nah, el mundo vuela, Miguel, el mundo vuela. El tema es si tú te quieres subir al mundo, o si el mundo te pasa y tú lo ves pasar. Totalmente, totalmente. Volvamos un poco a tu época de banca, que al final pues 20 años dan para mucho, y creo que también hay un poco cómo tú antes percibías el mundo y a su vez cómo percibías lo que era una carrera profesional de éxito junto con parón y luego lo que veremos luego a continuación de es decir, cuál es tu nuevo éxito ahora mismo, ¿no? Pero tú antes en esa época, ¿dónde considerabas que había que llegar? Es decir, ¿qué era ese éxito o esa zanahoria que tú perseguías y que de repente seguramente conseguiste más de una vez, pero que no te ha llevado quizá a esa felicidad que sí que te está dando ahora tu nueva etapa? Bueno, yo creo que cuando eres joven, yo estudié en ICADE, hay, desde el punto de vista de empleabilidad,
hay como algunas marcas de compañías que siempre tienes como en tu horizonte y en tu como varita mágica, ¿no? Y yo me acuerdo que para mí JP Morgan, me acuerdo perfectamente, el hermano mayor de una amiga mía trabajaba ahí y me parecía lo más. Entonces, cuando empecé a trabajar en JP Morgan me sentí muy orgullosa de decir, he llegado a trabajar en una compañía que siempre tenía en mi horizonte como algo que quería hacer. Creo que ahora las generaciones vienen con otras voluntades, con otros deseos. Ahora los bancos grandes ya no son tan sexys. Fíjate, ahora para mi nuevo proyecto estoy buscando 2 personas que nos echen una mano, estudiantes, y de estas 14 personas que me han mandado su solicitud, 3 de ellas, 3 de 14, me decían que estaban en un año sabático, después de haber acabado el colegio. Jovencitos, ¿eh? A que realmente te das cuenta de la diferencia en mi generación. Lo más guay era McKinsey, JP Morgan, todas estas compañías con unas supermarcas, y ahora las generaciones vienen diferentes. La generación Z viene con otra voluntad, con otros deseos, con una personalidad más reflexiva. ¿Hacia dónde voy? Quiero pensarlo antes de ejecutarlo. Lo cual desde mis 40 lo veo con mucho cariño, lo veo como literal con mucho cariño esa palabra. Claro, porque por aquel entonces, ¿cómo eran tus prioridades o cuáles eran? O sea, sobre todo para ver la diferencia, ¿no? Porque yo tengo el mismo sentimiento de cuando quiero contratar gente joven, ¿no? O simplemente cuando hablas con gente joven, notas que a veces dices, a ver, que tampoco soy tan mayor, pero noto mucha diferencia de decir, es que quizá las prioridades antes las teníamos de una manera y han ido evolucionando, y que también lo bonito, ¿no?, de aprender de nuestros mayores, igual que aprender de los pequeños. Decir, oye, pues quizá hay que buscar ese punto intermedio, pero de tu pasado, digamos, pasado banca, prioridades, éxito, o sea, ¿cómo encajaste tú o cómo en tu cabeza trazaste ese plan de 20 años de decir, este es el camino a seguir, ¿no? ICADE, JP Morgan, ¿qué continúa por ahí? No sé si yo era tan madura, Miguel, para tener esa claridad cuando acabas la carrera. Pues yo acabé con 20 o con 21. Cuando acabas la carrera no se tenía esa claridad tan absoluta de cuáles son mis próximos 20 años de vida. Sí tenía claro que quería entrar en un banco internacional, en un banco cotizado, en un banco grande. Sí tenía claro que me quería ir fuera, porque estudié la mitad de la carrera fuera. Y tenía claro ciertas cosas. Tenía claro que quería banco grande, cotizado. Tenía claro que me quería ir fuera, pero no tenía esa madurez para saber cuáles van a ser los 20 años próximos de Marta. A lo mejor sí que tenía los próximos 2 o 3. Y te soy sincera, esa zanahoria a la que tú hablabas al comienzo es lo que me llevaba a continuar por esa senda, que es impecable. La verdad es que esa senda profesional es sencilla es sencilla y complicada a la vez, pero es sencilla de navegar en cuanto a que tienes una claridad absoluta de cuáles van a ser sus siguientes pasos. Incluso a nivel jerárquico, tú entras en un banco como analista, a los 3 años, si lo haces bien y pasas un examen, llegas a asociado. A los 3 años, si lo haces bien, te conviertes en vice president. Me paro aquí en vice president porque de risas, esto os va a hacer gracia. Mis amigas del colegio, de coña, de risas, me llaman vice, porque cuando me hicieron vice president les parecía como súper impresionante el nombre de vice president, ¿no? Como si fueras el único del banco. Luego sabéis que hay trillones de vice presidents en un banco. Y después de vice president eres executive director. Os estoy contando la jerarquía de un banco americano como JP Morgan, ¿vale? Y después de executive director pasas a ser managing director. Son 5 nomenclaturas jerárquicas en las que tienes razonable claridad de progreso profesional. Entonces, al final, lo que tú decías, la zanahoria la vas siguiendo, y si tú cumples una serie de requisitos, es una cuestión de disciplina, de voluntad y de trabajo duro. Y sin duda de suerte, estar, pues por ponerte un ejemplo muy práctico, yo en un momento dado me fui a vivir a Estados Unidos, estaba en Nueva York cubriendo Latinoamérica. Latinoamérica en aquel momento volaba, tenía un crecimiento de PIB enorme, tenía un crecimiento de riqueza enorme, y surfear la ola de Latinoamérica en aquellos años me permitió acortar mi carrera profesional y pasar al siguiente escalón en menos años que un compañero mío que a lo mejor se hubiese quedado en Madrid. O sea que, sin duda, trabajo duro. Por supuesto, preparación, pero sin duda sin duda la componente suerte, yo siempre la tengo en cuenta. Tengo mucha curiosidad por el camino, ¿no? Lo que siempre yo vengo de consultoría y siempre lo que nos cuentan, ¿no? Ese progreso, ese plan de carrera, ¿vale? Y quizá ahora lo veo en retrospectiva
Y yo siempre me hago un poco la pregunta a mí mismo de decir, ¿era un plan de carrera que estaba marcando yo o me lo marcaba el sistema? Un poco por lo que decías tú, ¿no? Y tenemos el equivalente en consultoría, como que los puestos están muy marcados. Creo que ese componente suerte, y a ver si opinas como yo, va sobre todo ligado a dos cosas, ¿no? El primero es no tener ataduras, lo cual te permite poder dedicarle incluso más tiempo y poder pelearlo y poder tomar decisiones que seguro que son súper interesantes profesionalmente, que es decir, pues me voy a otro país o de repente me voy a este proyecto, son 3 meses, Brasil o el país que sea, luego ya volveré y vas un poco, ¿no? Porque te sientes libre en ese sentido, marcado un poco por ese camino. Y luego, al menos en consultoría, siempre era un poco la suerte de quién te rodea, ¿no? Y quién te apadrina. Y un poco cómo te permite realmente el poder desarrollarte y poner en valor muchas veces tus skills y tus habilidades, que a veces no te sueltan en un proyecto y eres un poco pez fuera del agua, que dices, aquí en este proyecto no voy a lucir, pero quizá en ese otro sí, pero por lo que sea me tienen mejor en el otro por X motivos, en vez de llevarme al otro que casi gritas, ¿no? En silencio, decir, llévame allí que voy a destacar más. ¿Qué opinas un poco sobre esto? A ver, ¿plan de carrera marcado por el sistema? Sin duda, sin duda. Y tú eres parte de un sistema que si lo sabes navegar, eres exitoso. Es que creo que estas dos frases resumen mis 20 años de trabajo. Creo que ahí he sabido navegar el sistema y he tenido la suerte de estar pues en lugares adecuados, en momentos adecuados, trabajando muy duro y con una buena preparación. Y eso ha sido lo que, así súper simplificado, creo que es lo que ha sido el fruto del éxito, si es que eso se llama éxito. Bueno, y supongo también, ¿no? El resultado de muchas horas, mucho trabajo duro y de tener, bueno, pues esas capacidades para llegar, porque al final, por mucho que quiera todo el mundo, no todo el mundo llega, ¿no? Hay la componente suerte, pero bueno, al final, como dice mi padre, ¿no? Quien más entrena, más suerte tiene. O sea, que Sin esto duda, sin es duda. así. Y Eso es en como, cuanto... ¿sabéis la Sí, frase de juegas como entrenas? Pues es tal exacto. cual. Tal cual, tal cual. Y cuando llegas arriba de todo, ¿se siente vacío, se siente éxito, se siente alegría? ¿Es algo perdurable? ¿Es algo, no? ¿Es algo efímero? ¿Qué se siente? Es un subidón. Yo me acuerdo en Nueva York con mi amigo Fernando, que es un amigo mío íntimo que nos conocemos desde los 15, los dos acabamos trabajando en JP Morgan, habiéndonos conocido en Boston en el colegio. Y me acuerdo perfectamente, en la planta 50 del edificio de Park Avenue de Nueva York, hay como un comedor para directors y managing directors con unas vistas 360 a la ciudad completa. Y estás ahí y dices, wow, I made it, ¿no? Como dicen los anglosajones, lo he conseguido, ¿no? No sé si eso te llena, si eso, pero en sí es un subidón estar en esa situación, además con un amigo, me acuerdo perfectamente de esta situación, sí que piensas, wow, lo he conseguido, o he conseguido, después de un montón de años, he conseguido algo que sí que quería. Qué bueno, qué bueno. Y nos preguntaba, bueno, lancé un poco a la comunidad, ¿no? Que te iba a entrevistar y me preguntaba mucha gente cómo está diseñado el sistema, ¿vale? Para que generalmente puestos directivos sean más propensos a de repente tener una carga de trabajo generalmente más alta y que pueda llevar en algún punto a sufrir un burnout, ¿no? Entonces, ¿por qué es así? ¿No? Y no tanto quizá que esté más compensado o que esté diseñado para que se pueda conciliar o directamente pues no tener que dedicarle 60, 70, 80 horas a la semana. Bueno, a ver, ¿cómo está diseñado el sistema para puestos ejecutivos? Es la pregunta. El sistema está diseñado para puestos ejecutivos con personas que tienen la suficiente resiliencia para haber conseguido llegar ahí. Y tener la suficiente resiliencia tiene muchísimas implicaciones previas. Implica haber tenido un colegio, una carrera y haber sacado buenas notas. Implica haber tenido los veranos a Estados Unidos, como fue mi caso, para aprender inglés. Yo ahora tengo la suerte de que hablo inglés 100% bilingüe. De haber tenido la resiliencia en momentos de desesperación y de oye, me tengo que ir. Yo os cuento una anécdota. Yo cubría Colombia desde Nueva York, viajaba semanas sí, dos no, desde Nueva York a Bogotá, en unos horarios de unos vuelos
insólitos, que yo volaba por la noche, el vuelo era de 5 horas, dormía 4, llegaba a Manhattan, me acuerdo perfectamente, a las 6 de la mañana, llegaba a casa en lo que tardase en pasar aduanas y en llegar a Manhattan desde JFK, me duchaba y me iba al banco. Eso no está pagado, literalmente. O sea, es que te pueden pagar millones, eso no está pagado. Yo siempre digo esto como Shakira llora los domingos, yo lloraba en los aviones, pero por cansancio, por cansancio. Dicho esto, tienes muchísimas recompensas. A mí mi trabajo me encantaba. Yo trabajaba con clientes que fundamentalmente eran empresarios familiares que habían sido por su lado exitosos y habían conseguido montar una compañía que o bien habían vendido y nosotros les gestionábamos el dinero de esa venta, o bien le suponía el suficiente flujo de caja para que nosotros desde JP Morgan les hiciésemos la gestión de su patrimonio, y la recompensa diaria de hablar con unas personas tan interesantes de tú a tú, eso también es impagable. O sea, que llorar en un avión no te lo pagan, pero hablar con un empresario familiar que te comparte su sabiduría en las horas de reunión que mantienes con esa persona es también impagable, ¿no? El tema es que haya balanza en tu trabajo. Y aquí se me ocurre un poco para preguntarte ¿cómo entonces se construye esa fortaleza mental y esa resiliencia para... El camino está claro, sabes que es cuestión de tiempo, de trabajo duro, que ya desde el colegio vas un poco... Quizá no tienes muy claro dónde estás hasta en 10, 15 o 20 años, pero ¿cómo se construye esa mentalidad, ¿no? Esto me está recordando un poco a Rafa Nadal de decir, solo va a haber uno y claro, ahora toro pasado que ya se ha retirado o casi retirado, pero claro, todo ese esfuerzo previo, ¿no? Y porque al final es una apuesta ciega, porque nunca sabes si vas a llegar. Rafa Nadal, mi más absoluta admiración. Yo creo que es un orgullo y un privilegio que tengamos a un deportista en España de la talla de Rafa. ¿Cómo construir esa resiliencia y ese plan estratégico? Te soy sincera, Miguel, creo que yo no he sido nunca tan visionaria para saber yo de mayor quiero ser CEO o yo de mayor quiero ser directora general de un banco. La verdad no. Creo que lo vas haciendo un poquito a tran-tran. Sí que tengo una personalidad muy académica, una personalidad... soy súper exigente conmigo misma, soy súper perfeccionista. Tuve un jefe en uno de los bancos en los que he trabajado que me decía, Marta, acuérdate que lo excelente es enemigo de lo bueno. Y lo tengo escrito en mis cuadernos porque esto a mí me para mucho, porque yo soy muy de que todo tiene que estar como muy bien y muy perfecto y hay veces que no tienes que esperar. Y eso es uno de los aprendizajes que por ejemplo, he sacado de mi paso por la banca digital y de mi experiencia en la banca digital, donde solo he aprendido cosas buenas. Que muchas veces no tienes que esperar a que todo esté perfecto, tienes que ir lanzando, ver el interés de la comunidad, el interés de los potenciales clientes en el caso de banca digital, ir andando, ir al tran-tran. O sea que yo no te diría que yo he tenido desde pequeña un plan estratégico de es que quiero llegar hasta aquí, la verdad que no. Pero, ¿y qué te decías a ti misma en ese aeropuerto, ¿no? En Nueva York, agotada? ¿Qué se te cruzaba por la cabeza, ¿no? ¿O cómo te hablabas a ti misma para decir, venga, va, que merece la pena, tira? Lo pasaba fatal. Llegar a Manhattan sin haber dormido, hacer una cola en aduanas he llegado a hacer colas de 3 horas en aduanas en JFK. Lo pasas fatal. Bueno, luego el miércoles se te olvida. Esto es el lunes y luego el miércoles se te olvida, la verdad. Eso es parte de la resiliencia. Y siempre pensando que esa balanza te funcione. Y en el momento en que no te funciona, a otra cosa. Total. Quiero que hagas un ejercicio ahora y estás a un último bit de que tu disco duro, ¿no? Por hacer la analogía de lo que decías antes, a punto de decir, aquí ya no cabe más información. ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Y qué pasa cuando entra ese último bit? Esa última gota que haría un poco desbordar el vaso. Pues en mi caso me daba cuenta que tenía unos días taquicardia y otros días lloraba. Lo cual es una combinación pésima. Es una combinación horrible y no recomendable para nadie. Ese era mi último bit. Cuando me di cuenta que literalmente unos días volvía de trabajar andando y volvía llorando y otros días volvía taquicárdica
Y digo, oye, es que no hay trabajo que pague esta situación. Ese fue mi último hit. ¿Y cómo afrontas esa situación? Porque al final, ¿no? Eres una persona, por lo que estábamos diciendo ahora, que se habla en términos de positividad, ¿no? Y de venga, y puedes, tú puedes, tú puedes, pero aún así en ese mensaje llega un punto que debe haber un no o debe haber un hasta aquí hemos llegado. ¿Y cómo trazas todo eso? Pues no fue fácil. No fue fácil porque al final cuando tomas la decisión de parar, hay dos posibilidades, que la tomen por ti o que la tomes tú. Cuando la toman por ti y es involuntaria, lo pasas todavía peor. Yo he tenido la suerte de que esta decisión haya sido voluntaria y me da muchísima paz mental que la decisión haya sido voluntaria, porque a pesar de haberlo pasado mal, al final yo me iba a dormir y pensaba, esto es lo que yo he decidido y ahora cargo con ello, ¿no? Yo tengo una personalidad que suelo hacer hago una post-racionalización en positivo siempre. Te diría que, y esto es ya como muy profundo, pero te diría que si me preguntas, ¿te has arrepentido de algo en tu vida? Generalmente mi respuesta es no, porque siempre que he tomado malas decisiones o que la vida me ha llevado a situaciones involuntarias de circunstancias complejas, lo trato de racionalizar en positivo. Eso creo que es una virtud, la verdad. Porque tú en ese momento consideras que tenías burnout o lo llamabas de otra manera o cómo, o sea, que aparte de estar ya saturada, quizás bloqueada, ¿lo llevabas a algo más o no? A ver, para mí burnout es cuando ya no puedes más. El resumen de burnout, cuando ya no puedes más, ¿no? Como tú decías antes, tu último beat. Pues que es así de fácil y así de claro. Sí, creo que lo dejo así. Y en ese sentido, ¿notabas que tu entorno te enviaba señales que tú, o sea, que a su vez tú, o sea, les estabas transmitiendo eso y tú quizá no eras consciente? O en tu caso, que fue quizá una decisión más voluntaria, tú ya estabas viendo que ahí ya no entraban más bits. Bueno, yo tengo una característica muy importante de mi personalidad, que es que se me ve venir. Me considero una persona súper genuina, no tengo demasiados dobleces, no sé mentir muy bien. Dicen los americanos, you get what you see, o sea, obtienes lo que ves. Soy bastante clara. Mi entorno estaba absolutamente al tanto de mi situación, y el tema no solamente era qué opina tu entorno sobre tu situación, es qué vas a hacer para cambiar esta situación, ¿no? Pero sí, en eso soy muy clara, se me ve venir mucho, se me ve en la cara. Porque, y una última pregunta sobre el burnout. ¿Tú en ese punto tenías tiempo, o sea, tienes tiempo libre suficiente más allá de lo que era trabajar? Es decir, ¿tenías tiempo a ver a tus amigos, de poder hacer deporte, de disfrutar la vida? Sí. Yo la verdad es que en eso hago un ejercicio, y esto os vais a reír, pero este ejercicio lo hago, que es un ejercicio que llamo ser frente a querer. El ser es el ahora y yo lo que hacía era, a nivel profesional, ¿vale? Os cuento. A nivel profesional yo decía, bueno, ¿qué tiempo dedico en porcentaje? Y hacía un gráfico. Un gráfico en Excel literal. ¿Qué tiempo dedico a cada una de mis actividades? ¿Vale? Y hacía otro mismo Excel, que es qué tiempo quiero dedicar a cada una de estas actividades. Por ponerte un ejemplo. Asuntos regulatorios, que en el mundo bancario, pues al final a los puestos ejecutivos nos van comiendo el día. ¿Qué era el ser? Pues como el 60% de mi vida era relacionada con regulatorio. ¿Qué era el querer? Pues que fuese un 35%. Y lo que hacía era derivar iniciativas concretas con fechas de caducidad concretas en las que tenían que ocurrir ciertas cosas para que mi ser y mi querer estuviesen cercanos. A tu pregunta de la conciliación, un poco igual. Para mí hay cosas para mí hay líneas que no se pasan. Yo no trabajo un sábado, yo no viajo un domingo, yo no me levanto a las 5 de la mañana para viajar más. Tengo un trauma de mi época de Colombia y no me he levantado, ya no me he vuelto a levantar 5 a.m. para ir a ningún sitio, porque eso implica que no duermo el día previo. He establecido ciertas líneas rojas para asegurarme que no estoy trabajando 24/7 y para asegurarme que tengo tiempo para mi vida personal, que es fundamental.
O sea, que en ese sentido sí que yo trazaba mis líneas rojas. Eso sí, como tengo esta personalidad eficiente e impaciente que te decía al principio, sí que mis días eran un dolor de cabeza. Y a lo mejor en un día tenía literalmente seguidas 13 reuniones, 9 a 10, 10 a 11, 11 y media, 11 y media a 12, hasta un nivel que llegábamos a un punto en el que teníamos que ponernos, en vez de horas completas, de 10 a 10:55 o en vez de medias horas, de 10 a 10:25 para hacer cosas tan peregrinas como ir al cuarto de baño o lavarte los dientes. Y esto es real como la vida misma. Esto lo hemos hecho en N26, donde yo trabajaba y era muy feliz. Tomamos esta determinación. No podemos tener 14 reuniones al día en las cuales no me puedo levantar al cuarto de baño porque tengo que llamar y colgar, perdón, tengo que colgar y llamar a mi siguiente reunión, ¿no? Esto es que cualquier persona normal te escucha y dice, esta es una banda de tarados que no sé muy bien cómo se aguantaba ahí tanto. Bueno, pues también vas haciendo. Y yo soy súper posibilista y siempre creo que puedes mejorar en todo. Y además creo que la tecnología es un facilitador impecable y que nos ayuda. Nos complica un poco la tarde, pero seamos honestos, la tecnología nos ayuda un montón. Ahora esto nos pasa a todos, las típicas llamadas de nos tienen que contar los fundadores qué pasa los próximos 2 años en la compañía. Antes tenías que estar todos sentados súper atentos y ahora la escuchas en el bus yendo al banco con la cámara apagada. O sea que creo que la tecnología es un facilitador de la eficiencia. Yo creo que también en ese sentido, como que ya hemos asimilado eso, la flexibilidad y que al final, oye, pues las reuniones te pillan donde te pillan y en algunas tienes que estar más pendiente, en otras menos y un poco cómo te adaptas. Y luego por hacer también hay una anécdota sobre el calendario. Yo siempre digo que el equipo parece que esté jugando al Tetris con nuestros calendarios, con el problema que cuando se completa la línea no se limpia, sino que tienes todo un día bloqueado y generalmente ese día luego tienes que sacar tiempo donde no lo hay para poder hacer tu propio trabajo, tus propias tareas, porque sobre todo en puestos de dirección o de management, claro, al final es casi más gestión de tu equipo y resolverles la vida a ellos que el tú poder dedicar tiempo de calidad a lo que realmente se te está exigiendo que tienes que hacer. Pero bueno, Mira, todo para sea que por te el digas, equipo. Miguel, mi equipo de N26 que les adoro, cuando me fui a mi siguiente trabajo, Western Union, hicimos una cena en casa y me prepararon una presentación que yo creo que lloramos todos y eran como frases célebres de Marta. Y una de las frases de Marta era: lo que no está en mi calendario no existe, porque nos pasaba que de repente nos convocaban a algo, nos invitaban, pero no lo enviaban a mi calendario y yo, es que lo que no está en mi calendario no existe, porque ya tenía 14 otras reuniones o 14 otras llamadas a las que atender, por tanto, si mi calendario era un poco como mi guía de qué hacer y dónde estar en cada momento del día. Total. Yo uso creo que la misma, la misma expresión con mi equipo, decir, si no existe en el calendario, no existe. O sea, os lo estáis inventando, no me hagáis quedar mal ahora, que esto no está planificado. Marta, ¿cómo se resetea un disco duro? Parando, parar, cortar las pérdidas. Dicen en mi mundo de banca, cut the losses. Cuando tú te compras una acción y la acción se está matando y baja y baja y baja y baja, tienes que hacer un plan de cortar las pérdidas y tienes que decir que, oye, si esta acción que me he comprado a 14 va a 12, va a 11, va a 10, va a 8, va a 7, puedes esperarte a que suba a 20 o esperarte a que llegue a 1. Y entonces cortar las pérdidas implica que cuando llegue a 8 sales. Entonces hay que parar. Cuando llegues a 8, sales. Y eso es lo que yo hice. Llegué a 8 y salí. ¿Y ese 8 era el mejor momento para salir? ¿El momento que tú decidiste o el momento que se dio para que pudieras salir? Y si es el mejor momento, nunca lo sabes, Miguel. Ojalá tuviésemos la brújula mental de saber cuál es el buen momento para salir. ¿Sabéis? Carrie Bradshaw, esta actriz que hacía Sex and the City, cuando decidió dejar la serie, ella siempre contaba que la dejó cuando mayor éxito tenía la serie. Y ella dejó el proyecto como ella decía, dejé el proyecto en un high, como en el mejor momento, ¿no? Me voy voluntariamente, pero la serie estaba volando. Bueno, luego tuvieron Sex and the City 2, luego tuvieron Sex and the City la película, bueno, luego como que volvió. Pero pues dejar un proyecto en un high es muy complicado. Creo que nunca es buen momento. Creo que el momento es cuando a ti te parece. De hecho, te pregunto esto, sobre todo porque
un sentimiento bastante recurrente, ¿no? En gente que está en puestos de liderazgo, es ese miedo de decir, nunca va a ser buen momento para que yo me vaya o para que yo tome esta decisión, un poco por un síndrome, esto ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero un poco esa sensación de decir, sentirte casi preso de tu propio proyecto por ese miedo de si me voy yo, dejo a un equipo tirado, que a su vez si me voy yo, esto se puede derrumbar y que luego es un poco que no digan que porque me he ido yo, que por qué te vas, ¿no? Es un poco una situación un poco rara y aquí yo siempre digo un poco que es al final creo que tenemos que priorizarnos a nosotros mismos, que nunca va a ser el mejor momento, pero que lo que dices tú, que o sales o sales. Es que a veces llega un punto que hay que entender que la mejor decisión es salir. Bueno, te diré, Miguel, que a veces el problema no es el proyecto, eres tú. Hay veces que simplemente es que no eres compatible con el proyecto que pensabas que eras compatible. Y tienes que ser honesto contigo mismo y decir, es que como a un novio, ¿no? No eres tú, soy yo. Pues lo mismo, un proyecto, no eres tú, soy yo. No lo sé qué porcentaje de esto fui yo, fue el proyecto, pero sí que supe decir cuando llego a 8 salgo. Aquí hay gente que nos suele contactar que se sienten en una situación que quizá yo creo que les pueda pasar eso, ¿no? De repente sentirse en un burnout o en esa sensación de no poder más y generalmente es quizá, por un lado, no hacerse preguntas incómodas a uno mismo, de decir, oye, realmente este es mi proyecto, realmente yo tengo que estar aquí, que a su vez un poco una vorágine, yo creo que es lo que decías tú, de que no te permite parar, que a su vez no te permite analizar, ¿no? Y desde la frialdad y luego sobre todo también el tener ese paracaídas que mucha gente, por no tenerlo, es que ni siquiera pueden parar, ni siquiera pueden reflexionar. Tú ahí, ¿qué les recomendarías que analizaran? ¿No? De esa eficiencia y esa impaciencia, oye, tú en tu caso, por ejemplo, ¿qué estuviste analizando para decir, pues mira, he tomado esta decisión finalmente? Pues mira, vuelvo al ser versus querer. Si te das cuenta que hay un gap enorme entre lo que eres y lo que quieres ser, y que a pesar de haber formulado iniciativas concretas y haber formulado fechas de caducidad, entre comillas, para que esas iniciativas se lleven a cabo, ves que las cosas no cambian, o bien por ti o bien por tu entorno, pues ahí yo creo que es el momento de parar, ¿no? Y de reflexionar. Y yo hice eso, Miguel, fíjate, a mí lo que me ha ayudado muchísimo son los meses de sabático que he tenido desde noviembre hasta hace un tiempito, que he hecho todo lo que a mí me gusta. He viajado, he estudiado, he conocido un montón de prácticas y experiencias, que es lo que literalmente me lleva a mi proyecto actual, que se llama Muse Movement, que al final no es otra cosa que un compendio de prácticas distintas que se unen, en este caso, en unas jornadas del bienestar, que además justo son la semana que viene, y en estas jornadas del bienestar lo que vamos a hacer es combinar clases de yoga, combinar vibración con sonido, combinar talleres diferentes de viajes al centro de la Tierra, donde veremos destinos fascinantes y piedras preciosas de esos destinos fascinantes, donde haremos meditaciones con música en directo. Al final es ese compendio de prácticas que a mí personalmente me han ayudado mucho a vaciar y a resetear el disco duro que estaba hasta el último bit. Y al final el propósito de Muse Movement no es otro que todo lo que me ha ayudado a mí en estos meses a resetear el disco duro, sin lugar a dudas puede ayudar a otras personas y puede ayudar a decir, paro, pienso y sigo. Porque, ¿cómo has descubierto todas estas herramientas, ¿no? que vais a enseñar en estas jornadas? O sea, ¿cómo las has descubierto y cómo has visto que en ti han funcionado y que puedan funcionar al resto de las personas que se encuentran en una situación como la que te encontrabas tú? Pues mira, por darte un ejemplo, el tema de la vibración con sonido, ayer estaba dando una charla a un grupo de banqueros sobre la banca del futuro, y les pregunté si alguno había practicado vibración con sonido. 0 personas de una sala de 200 sabían lo que era, ¿no? Esto yo lo hice por primera vez con 2 amigos en Puerto Escondido, en México, hace unos meses, en una casa que alquilamos que era maravillosa, en el borde del Pacífico, y yo fui como muy insistente en que quería aprender lo que era este sound healing en inglés o vibración con sonido,
Hicimos esta práctica que duró como más o menos, el viaje te dura más o menos como 1 hora y media, y al final no es otra cosa que una persona que utiliza cuencos tibetanos, que utiliza un gong, y lo que hace es producir una música que es además muy angelical, es súper agradable, y que consigue que produciendo unas ondas diferentes a las ondas, a la frecuencia en la que nosotros estamos en el día a día, tú llegues a un estado como semi-inconsciente de bienestar, del que te levantas por un lado cansado, pero por otro lado encontrándote muy bien. Y yo cuando estaba que me encontraba fatal, que no me podía levantar de la cama, que se me caía el alma a los pies, me acuerdo de meterme en la piscina doblada porque no podía con mi vida, pues esa tarde lo que me rescató de levantarme de 0 a 10 en 0,5 fue esta vibración con sonido, ¿no? Entonces al final este es el propósito de Muse, cosas que me han ayudado a mí a nivel personal y que me han conseguido mejorar un día y mejorar levantarme de la cama sintiéndome 0,5, pues que al final acabes el día sintiéndote flex, como cuando éramos pequeños, es como hoy me siento flex. Entonces al final el propósito de Muse Movement es compartir con el resto de asistentes a estas jornadas prácticas y experiencias que te permiten parar en tu día a día y que te permiten experimentar una serie de cosas que te hacen sentirte bien. Porque ¿tú a quién le recomendarías que asistieran a estas jornadas? O sea, es decir, ¿esto para quién es? ¿Es para todo el mundo? ¿Es para algún perfil en concreto? Pues mira, el foco concreto, te diré, Miguel, es que es para profesionales que están en el día a día con un trabajo bastante demandante y que se quieren dedicar un ratito para ellos mismos, ¿no? El otro día hablaba con una amiga mía y me decía, es que a mí no me da tiempo a ir a yoga 2 veces a la semana. Bueno, pues si tú eres de las personas que no te da tiempo a ir a yoga 2 veces a la semana, pero quieres la semana que viene, empezando el jueves 27, parar de tu locura del día a día, del banco donde estás, de la consultora donde estás, de la auditora donde estás, de ser mamá, que es que tengo un niño bebé que no me deja dormir y es que quiero dedicarme la mañana del viernes de 10 de la mañana a 1 para mí, para sentirme bien yo. Para todas esas personas es Muse Movement. Y después de estas jornadas, ¿cómo salen de allí? ¿O cuál es el objetivo? Pues estas jornadas son un poco como pues un piloto, a ver si hay demanda para este tipo de prácticas y a ver si hay personas interesadas en conocerse un poquito más a ellas mismas y en dedicarse un tiempito para ellas mismas. Y la idea es, si va bien, repetir las jornadas pues de forma tan frecuente como nos sea posible. Incluso muchos de los facilitadores que vienen, calcula Miguel que aquí vendrán. Vienen Álvaro y Marta que vienen de Ibiza, viene María que viene de Málaga, Monse y Clara viven en Madrid, pero Clara hace vibración con sonido de forma asidua en el Four Seasons, o sea que al final son un montón de facilitadores para estas jornadas que somos como una especie de comunidad. Una comunidad que esperamos repetir en siguientes jornadas, en siguientes retiros, y esa es la idea, que creemos una comunidad donde el objetivo sea el bienestar. O sea, es un poco 3 días de oasis de paz mental en la cual salir casi como si hubiera sido un balneario, ¿no? Pero incluso más mental, incluso o físico, por el tipo de actividades que vais a llevar a cabo. Sí. Qué bueno. Y que no es necesario ni que vengas a todas las jornadas. Oye, alguien me dice, Marta, yo no puedo parar 4 días. Las jornadas, por cierto, son en Madrid, ¿vale? Son en Tetuán, en un espacio maravilloso, que es un espacio con un tejado a 2 aguas, con una luz increíble, como con un look industrial, con plantas. El espacio en sí ya respira paz. Se llama Espacio Floreta y la verdad es que es precioso. Pero al final no se trata, oye, habrá personas que puedan dedicarse los 4 días a venir, pero habrá otras personas que digan, mira, es que yo, la verdad, tengo una vida de locos, pero ¿sabes qué? Me voy a dedicar a mí mismo la mañana del domingo y desde las 9:30 de la mañana voy a ir a la clase de yoga que imparte María, vamos a practicar Hatha Yoga, después voy a ir al taller que hacen Álvaro y Marta, que vienen de Ibiza de propio a estas jornadas, y después voy a escuchar a Monse Sánchez en su taller de guía de luz,
y que nos va a hablar sobre, pues sobre cómo guiar tu alma hacia la luz, ¿no? Pues oye, dedicarte el domingo desde las 9:30 hasta las 2:15 es un regalo para ti. Así es como quiero posicionar las jornadas. Regálate estas jornadas o regálate una mañana. Regálate Muse Movement. Regálate tiempo de calidad mental y física. Tal cual. Pues dejaremos, si te parece, Marta, en la descripción el enlace para que puedan conocer más sobre las jornadas y se puedan registrar, y a ver si también les dejamos algún tipo de regalito, Claro si que vienen sí, por claro. parte del podcast. Marta, me interesa mucho conocer un poco y el ahora qué, ¿no? Y sobre todo me había apuntado aquí el cómo es tu ser ahora y si está alineado con tu querer, sobre todo con el nuevo proyecto. Está mucho más alineado que hace unos meses. Yo ahora digo que he vuelto a mi eje, que mi energía está de vuelta. Marta hace unos meses era una Marta complicada, una Marta que no era Marta. Y fíjate, lo digo y me emociono. Pero Marta ha vuelto a su eje y al final la idea es cuando tú estás quemado, cuando tú estás que no puedes más, si te podemos ayudar en volver a tu eje, eso será un propósito absolutamente cumplido. Sí, ese es el propósito de Muse Movement. Que las experiencias que yo he tenido en unas situaciones muy difíciles y en unas circunstancias de verdad complicadas y de pájara mental, como decía el otro día un amigo mío, me ha hecho gracia lo de pájara mental, me lo quedo como para mis notas. Cuando estás en una situación de pájara mental, todo lo que te ayude está bien recibido y esa es la idea, ¿no? No quedárnoslo para nosotros, sino compartirlo con la comunidad que vamos a crear. Sobre todo ayudar, ¿no? a mucha gente que vive en la vorágine, que viven en piloto automático, el poder parar, reflexionar y redirigir su propósito, que generalmente muchas veces se nos pierde por el camino, pues creo que eso es buenísimo. Y Marta, ¿quién controla tu calendario a día de hoy? Yo, y es que lo digo con una ilusión, que es que se lo contaba el otro día, organicé una cena de mi equipo de N26 en casa, con motivo de la boda de 2 de mis compis, y les decía de risas, pero niños, ya yo ahora decido a qué dedico mi día, y eso es impagable. Eso es verdaderamente impagable. Y si un jueves me quiero marchar a Formentera, que lo he hecho hace un mes, me he ido de jueves a domingo a Formentera, pues ya no tengo que esperarme al viernes a las 5:30 de la tarde y volver el domingo a las 9 de la noche y pagar 540 euros por un vuelo Madrid-Ibiza-Madrid, sino que me marcho el jueves por la mañana y simplemente con quien me tenga que reunir, pues en vez de darle un slot el jueves, se lo doy el lunes próximo, ¿no? Y nadie se muere porque ni nadie somos imprescindibles, ni todo es tan importante ni tan urgente. Totalmente. Y eso es lo que llaman riqueza, yo creo, ¿no? Marta, ¿tú tienes por curiosidad las notificaciones desactivadas? Tengo el ting de WhatsApp desactivado. El sonido lo tengo desactivado, pero las notificaciones no. El sonido me volvía loca. Mira, mi hermano Javier, que es una mente brillante y es un doer. Javier sí que es el paradigma de doer. Javier vive con las notificaciones encendidas. Y yo cuando ceno con él me pongo loca porque tin, tin, tin. Yo esto lo tengo todo desactivado, pero reconozco que las notificaciones de WhatsApp me saltan y las de los emails me saltan. Ese es el siguiente paso, yo creo, ¿eh? Ahí ya controlarás totalmente Modo tu avión, calendario ¿no? y tu vida. Modo avión. Modo avión. Y ¿Sabes que lo que he sea... hecho, Miguel? Y te vas a reír. Hace 2 semanas me compré en Amazon un despertador, que es un despertador como muy mágico. Es un despertador que, además de tener unos sonidos muy angelicales de despertar, yo tengo unas mañanas horrorosas. La gente que ha dormido conmigo en la vida lo sabe, que no me levanto nada despejada. Y mi despertador mágico, además de que tiene una luz súper tenue que va como increciendo, como si fuese el amanecer, tiene unos sonidos muy angelicales. Y mi propósito a mí misma, de estas 2 semanas, solamente lo he conseguido 2 días. De momento voy mal, pero el propósito es dejar el teléfono cargando en el baño y despertarme con el despertador mágico. Pues ese es, de hecho, es uno de los objetivos que casi tengo en casa con mi mujer, de teléfonos fuera a partir de las 9 de la noche, dejarlos en la otra punta de la casa y al final pues disfrutar de la compañía y de nuestro, bueno, y de estar tranquilos, ¿no? Que eso creo que es súper, súper importante.
Pues Marta, vamos acabando esta gran entrevista y siempre me gusta que cerréis un poco vuestra participación en el podcast con un mensaje, ¿no? Ese mensaje que si solo tuviéramos que resaltar una frase, ¿no? Un concepto, una idea que quieras que se lleven de ti, ¿cuál te gustaría que fuera? Pues mira, yo creo como, la voy a decir en inglés y luego la traduzco por no sonar muy spanglish. Como he vivido tantos años en Estados Unidos, siempre me salen las cosas más rápidas en inglés, que es horrible y me critica mucha gente por eso, pero así es. Follow your heart, como sigue tu corazón, ¿no? Hay veces que durante muchísimos años seguir mi corazón era lo estoy haciendo bien, voy navegando por el camino y por la senda profesional que quiero. Y estoy muy orgullosa de ello. Y mi camino ha sido lleno de personas magníficas que he conocido en Madrid, en Barcelona, en Colombia. En Colombia lo conozco de arriba abajo de lo que he viajado por trabajo, en Nueva York, en París. Pero seguir tu corazón, hay un momento dado en el que es hacer otra cosa de lo que hacías de forma previa, ¿no? Y está bien reflexionar y pensar. Y vuelvo al piensa, sigue. Total, esa es buenísima. Quizás el nombre del episodio no lo sabemos. Marta, para ya así cerrar, sabes que siempre cerramos cada episodio con 3 recomendaciones y un nominado. Las recomendaciones son un libro, una herramienta y un sistema. Vale. Libro se llama Radical Candor. Es un libro que escribió Kim Scott y que es un súper bestseller y que al final lo que habla es sobre cómo decir las cosas de forma real, de forma genuina, pero decirlas bien. Y esto ha sido mi caballo de batalla siempre porque muchas veces mis formas, y en eso soy plenamente consciente, que hay veces que soy mi forma de comunicación es muy rígida y suena a veces muy agresiva. Y a mí esta metodología, este libro me ha ayudado a ser honesta porque yo siempre he tenido en mi cabeza que no soy buena actriz. Como se me ve mucho por dónde va mi mente, se me ve en la cara, se me ve en cómo hablo, para mí es muy relevante no perder esa autenticidad, pero no perder las formas cuando comunicas la autenticidad. Y estoy lejos de conseguirlo. Si estuviésemos en la batería del iPhone de 0 a 100 estoy en el 30, o sea, me falta un 70 por conseguir, pero este libro lo recomiendo porque a mí me ayuda mucho en este tema. Una herramienta, sin duda, Gamma. Me parece que es una herramienta que, gracias a la inteligencia artificial, nos permite hacer unas presentaciones impecables y genera un contenido que a mí me tiene absolutamente impresionada. Lo aprendí en Singularity y me volví en noviembre de Mountain View con Gamma, que utilizo Gamma hasta para hacer la lista de la compra. Gamma Forever, me encanta Gamma. Un sistema... te diría, Miguel, que yo utilizo mucho Trello como para gestionar mis procesos, pero al final como un sistema un poco más de forma global. Yo soy súper ordenada, me ayuda mucho el orden, me ayuda en mi eficiencia. Y entonces al final el sistema de utilizar una herramienta como Trello, en la que además puedes incorporar personas a las que vas como distribuyendo tareas, me parece unas formas de trabajar que llevan a la productividad y que llevan a la eficiencia, que a mí me encanta. Tanto productividad como eficiencia son 2 palabras que a mí me encantan. Genial. Bueno, lo que un poco le llamaríamos el get things done, ¿no? Exacto. Cómo al final te haces tu backlog de tareas, cómo las delegas, ¿no? O cuáles te asignas a ti mismo y cómo al final luego puedes hacer un buen seguimiento de ese proyecto o de todo eso que tenías en tu backlog, ¿no? Genial, qué bueno. Me sorprende sobre todo porque creo que lo de Radical Candor al final tiene sentido, sobre todo porque los perfiles que somos más, ¿no? De eficiencia, impacientes, es que claro, comunicar bien implica dedicarle tiempo y que a veces ese tiempo no lo queremos. No es que no lo queramos dedicar, es que no lo tenemos. Entonces a veces también que seamos quizá un poco más cortantes a veces y más directos y no todo el mundo, digamos, está predispuesto a que se le comunique algo tan directamente, ¿no? Entonces ahí tenemos que saber
suavizar un poco cómo comunicamos. Totalmente. Y yo me he dado cuenta con los años que puedes decir lo mismo de muchas formas y el output es muy diferente, ¿no? La forma en la que otra persona recibe lo que le dices, si cuidas la comunicación, es totalmente distinta. Y de vuelta, palabra de honor, soy súper consciente que estoy en un 35/100, o sea que esto para mí es un aprendizaje continuo. Si alguien me quiere mandar sugerencias, feliz de recibirlas, porque esto es mi gran caballo de batalla. Pues te voy a contar una anécdota y espero que no lleguemos a ese mundo. Yo soy de escribir emails con bullets, o sea, muy concisos y resalto en negrita sobre la información, porque como sé que todo el mundo se los lee en diagonal, entonces he llegado a ver escribirlo en bullets en ChatGPT para que te lo redacte de una comunicación más fluida, para luego coger ese email, pasarlo otra vez a ChatGPT y te saque los bullets. Entonces, si escribimos con bullets, quedémonos con bullets, nos quitamos pasos intermedios porque tampoco tienen sentido. Total. Pero bueno, eso lo he visto. Muy fan de los bullets, Miguel, soy como tú. Perfecto. Yo creo que son concisos y al grano y ya está. Y así también le ahorramos tiempo, ¿no? A la gente. Y por último, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? ¿A quién nominas? Me gustaría escuchar a Pablo Rabanal, del Reclamador, que es una persona que encuentro que tiene un excelente balance profesional, personal y que creo que sería muy útil para esta audiencia. Qué bueno. Si no me equivoco, creo que los tres hemos pasado por ISDI, o sea que tenemos pasado en común. Genial, pues ahí te pediré si me puedes abrir paso, te lo agradeceré un montón. Claro, que, bueno. Con ella. Así que nada, Pablo, estás nominado, así que te va a tocar pasar por el podcast. Seguro que lo haces. Bueno, seguro que sí. Dicho lo cual, Marta, un placer tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por abrirte, por tu generosidad y por compartirnos y sobre todo por venir a presentarnos casi en exclusiva tu nuevo proyecto. Ojalá sea un éxito. Y nada, cuando lo organices en Barcelona, avisas que seguramente me apunte. Y para los que... Genial. Y luego para todos los que nos estáis escuchando también, muchísimas gracias. Vais a tener toda la información en la descripción, así que si os animáis a participar el próximo 27 de junio en las jornadas que ha preparado Marta en Madrid, pues tendréis toda la información ahí disponible. Fenomenal. Y dejamos con un hashtag para, piensa y sigue. Genial, perfecto. Yo creo que lo voy a dejar como nombre del episodio. Perfecto. Pues Marta, muchísimas gracias, un placer y hasta la próxima. Hasta pronto.